El sol apenas comenzaba a pintar de oro los muros del palacio, cuando el carruaje atravesó las imponentes puertas de hierro forjado. El sonido de las ruedas sobre las piedras antiguas parecía anunciar la llegada de algo que el desierto no había visto en mucho tiempo. Dentro del carruaje, sentada con las manos juntas sobre el regazo, viajaba una mujer de aspecto sereno y modesto. Su nombre era Clara. No traía joyas, ni títulos, ni pasado ilustre, pero traía algo más valioso. Una mirada que sabía ver el dolor sin decir una sola palabra. Vestía una blusa de lino claro, una falda de corte sencillo, y en su cabello trenzado se adivinaba una vida sin adornos, pero llena de intención. Cuando bajó del carruaje, el aire del desierto la envolvió como un suspiro caliente. Olía a tierra recién regada y a dátiles maduros. El palacio, aunque majestuoso, no gritaba opulencia. Era más bien un espacio contenido, sobrio, como si cada piedra tuviera memoria. A lo lejos, detrás de las celosías de mármol tallado, unos ojos oscuros la observaban en silencio. Eran los del Sheikh Malik ibn Rashid, viudo, reservado, temido por muchos, amado por pocos. Había enterrado a su esposa hacía 3 años, y con ella, su voluntad de creer en el amor. Solo una cosa lo había mantenido en pie, la niña que había adoptado tras una promesa silenciosa a su hermana moribunda. Una niña que no hablaba, que no reía, que no tocaba a nadie. Clara no lo sabía todo, pero sabía suficiente. Sabía que venía a educar, sí, pero también a sanar. Lo había hecho antes, en orfanatos, en pueblos perdidos, en escuelas donde nadie creía que valiera la pena intentarlo. Ahora estaba frente a un desafío diferente, una niña rota y un padre cerrado como una fortaleza. Fue recibida por una ama de llaves de cabello gris y rostro serio, quien la condujo a sus aposentos sin decir mucho. Le dieron una habitación con vista al jardín seco, una cama de madera antigua y un pequeño escritorio con una flor marchita en un florero. Clara no pidió más, solo cerró la puerta y dejó que su respiración se adaptara al nuevo aire. Horas después, la llevaron a la sala de estudio, y ahí la vio. Laila, pequeña, delgada, con los ojos bajos y un cuaderno cerrado sobre las piernas. Sus pies colgaban de la silla sin tocar el suelo. No levantó la mirada, no hizo un gesto, como si su presencia no significara nada. Clara no dijo nada tampoco. Caminó despacio hasta una silla vacía, se sentó junto a ella sin invadir su espacio, y esperó. Porque hay heridas que no se tocan de golpe, se acarician con silencio, con presencia. Desde el otro lado del pasillo, oculto detrás de una celosía, el sheik miraba la escena. No entendía por qué, pero esa mujer no le parecía como las demás, y aunque su corazón seguía amurallado, hubo algo, leve, casi imperceptible, que se movió dentro de él. Las mañanas en el palacio comenzaban con el murmullo de las fuentes y el eco suave de pasos lejanos sobre los mosaicos. Pero para Laila, nada de eso parecía existir. Su rutina se desenvolvía como un hilo invisible entre paredes doradas que no le decían nada. Comía en silencio, caminaba en silencio. Se sentaba en su pupitre cada día a la misma hora, con las manos juntas sobre el cuaderno cerrado, como si lo más importante fuera no molestar. Clara lo notó desde el primer instante. Esa no era timidez. Era un retraimiento profundo, como si la niña hubiera aprendido a desaparecer sin moverse del lugar. Clara no la presionó. Llegaba cada mañana con objetos pequeños, una pluma de pavo real, una piedra redonda y suave, una hoja seca con forma de corazón. Hablaba de ellos con voz tranquila, como si compartiera secretos con el viento. No hacía preguntas, solo contaba. Relataba historias inventadas, decía palabras dulces en idiomas lejanos, leía fragmentos de cuentos que hablaban de animales perdidos y niños que encontraban caminos en la arena. Laila no respondía, pero algo, muy dentro de ella, se movía.
un pestañeo más largo, un dedo que tocaba el borde del cuaderno, una mirada que, sin buscar, rozaba la presencia de su maestra. Y eso bastaba. Al tercer día, Clara pidió trasladar las clases al patio interior. No necesitó explicarlo. La nodriza del ala infantil asintió sin decir palabra. Bajo los arcos de piedra clara, entre palmas que se mecían con la brisa, el ambiente parecía otro. Ahí, Laila se sentó sobre un tapete de tonos tierra, con los pies descalzos, y aunque no habló, ya no tenía la espalda tan rígida. Clara le mostró un instrumento de viento pequeño, un silbato de madera pintado a mano, y sopló suavemente. El sonido fue simple, como un suspiro redondo. Por un segundo, la niña alzó los ojos. No fue una sonrisa, pero fue algo. Desde el piso superior, detrás de una celosía tallada con motivos de hojas y lunas, el sheik la miraba. Siempre desde lejos, siempre en silencio. Su figura alta y contenida contrastaba con la ternura de la escena. Algunos empleados empezaban a notar que su sombra ya no se proyectaba solo dentro de su despacho. Pasaba más tiempo cerca del ala infantil, aunque sin anunciarse. No hablaba de la maestra, no la elogiaba, pero cada gesto suyo, un pedido repentino de té en el patio, una caminata fingida al anochecer, era una forma callada de acercarse. Malik no lo admitía ni ante sí mismo, pero esa mujer con voz de calma y ojos de tierra firme estaba logrando lo que nadie más había conseguido. Abrir una ventana en los muros de su hija, y quizá, solo quizá, también en los suyos. La luz de la mañana se filtraba por los vitrales de tonos ámbar cuando Clara llegó al comedor principal por indicación de la ama de llaves. No era habitual que los empleados comieran ahí, pero esa mañana, una bandeja con pan recién horneado, fruta cortada y té de hierbabuena, la esperaba sobre la mesa larga de madera oscura. Clara no preguntó. Se sentó con discreción, agradecida, y comenzó a servir una pequeña porción para ella y otra, con más cuidado aún, para Laila, que observaba todo desde la puerta con una mezcla de curiosidad y costumbre de no pertenecer. La niña entró despacio, como si cada paso necesitara permiso del aire. Se sentó en silencio, como siempre, y miró la taza de té frente a ella como si fuera un objeto extraño, no un gesto de cariño. Clara hablaba poco esa mañana. Dejaba que los sonidos hicieran lo suyo. El roce del pan al partirse, el chasquido tenue del azúcar disolviéndose en la bebida, el crujir del cesto de mimbre que contenía los dátiles. Todo era lento, íntimo, casi sagrado. Y entonces, sin anunciarse, sin que nadie lo hubiera visto venir, el sheik apareció, alto, vestido con una túnica blanca y un cinturón de cuero trenzado. Caminó hasta la mesa sin que sus pasos hicieran eco. Clara se levantó de inmediato, sorprendida. No lo esperaba. Él solo hizo un leve gesto con la mano, señalando que no era necesario interrumpir. Se sentó al extremo opuesto, sin decir palabra. Laila lo miró con un dejo de asombro y miedo contenido. Era la primera vez que lo veía ahí, con ellas, sin su habitual distancia de mármol. Durante varios minutos, el silencio fue total, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que guarda cosas frágiles. Clara sirvió otra taza de té, la colocó frente a él con manos firmes y regresó a su lugar. No cruzaron palabras, pero cuando ella volvió a sentarse, sintió, sin necesidad de voltear, que los ojos del sheik estaban puestos en ella, no con dureza, sino con esa forma de mirar que solo tienen quienes han perdido algo y no saben si aún tienen derecho a recuperarlo. Laila bajó la vista, y por un instante, sus dedos rozaron los de Clara al tomar un pedazo de pan. Fue como una chispa invisible. El sheik lo notó. No dijo nada, pero ese gesto diminuto se le quedó grabado como un eco en el pecho. Déjale un like al video, y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete. Más tarde, cuando la niña salió con su cuaderno bajo el brazo, Clara se quedó recogiendo la mesa. Él no se había movido. Entonces habló,
por primera vez en días, con voz grave y contenida. Ella no tocaba a nadie. Hasta hoy. Clara no respondió con palabras. Solo levantó la mirada y asintió suavemente. No era necesario decir más. El sheik se puso de pie, dio media vuelta y desapareció por el mismo corredor por donde había llegado. Pero en el aire, entre las migas de pan y el aroma tenue del té, algo había cambiado para siempre. El sol caía oblicuo sobre los muros de piedra cuando Clara, en un paseo sin rumbo fijo con Laila, descubrió una pequeña puerta de hierro envejecido al fondo de uno de los corredores menos transitados del palacio. Estaba oculta tras una enredadera de jazmín seco y polvo del desierto. Nadie parecía haberla cruzado en años. Sin pensarlo dos veces, empujó con suavidad el picaporte oxidado, y lo que encontró al otro lado fue un fragmento de historia dormida, un jardín abandonado, con caminos de piedra agrietada, fuentes secas y bancas cubiertas de musgo. Aún así, entre los escombros y los tallos retorcidos, asomaban flores tercas que no se habían rendido, una bugambilia sin podar, un limonero joven, un rosal lleno de espinas y de vida. Clara se quedó quieta, como si ese espacio le hablara en voz baja. Laila no dijo nada, pero avanzó unos pasos, soltó el cuaderno que siempre llevaba bajo el brazo y se agachó junto a una maceta quebrada. Tocó la tierra con la yema de los dedos. Fue la primera vez que Clara la vio ensuciarse las manos. Sin dar lecciones, sin imponer juegos, la maestra simplemente se arrodilló a su lado y comenzó a quitar las hojas secas, una por una, como si estuviera desenterrando recuerdos. No hubo palabras entre ellas. Solo el sonido de la respiración compartida, del roce de las piedras, del mundo reactivándose con paciencia. Esa misma tarde, Clara pidió herramientas de jardinería. El personal del palacio se mostró confundido, incluso molesto. Ese rincón estaba olvidado. Nadie se interesaba por él desde la muerte de la sheika. El sheik, al enterarse, no dijo nada. Pero esa noche, al pasar frente a su estudio, Clara encontró sobre una mesa 3 pares de guantes nuevos, limpios, y una regadera de cobre. No traían nombre, no hacían ruido, pero eran una autorización silenciosa. Al día siguiente, comenzaron juntas, poco a poco, primero quitando maleza. Luego, despejando los senderos, rescatando las piedras que aún servían. Cada gesto era una semilla. A veces, Clara hablaba en voz baja, contando cuentos de jardines encantados donde las flores solo crecían si alguien las miraba con ternura. Laila no respondía, pero cada día llegaba antes. A veces ya estaba ahí cuando Clara entraba, sentada en el suelo, con la falda sucia y las uñas llenas de tierra. La niña parecía otra. No hablaba aún, pero su silencio ya no era el mismo. Era un silencio fértil, uno que florecía. El sheik los observaba desde un balcón alto, sin ser visto. En su mano, un anillo que pertenecía a su esposa giraba una y otra vez entre los dedos, y por primera vez en años, pensó que tal vez no todo debía permanecer intacto. Tal vez algunas cosas se restauren, otras se reinventan, y otras, como ese jardín, simplemente necesitan ser tocadas con cariño para volver a respirar. Fue en una de esas tardes tibias, cuando el sol comenzaba a inclinarse y las sombras se alargaban sobre los corredores, que Clara encontró algo que no estaba buscando. Había acompañado a Laila hasta la biblioteca antigua del ala este, un espacio lleno de estanterías altas, aromas de madera vieja y manuscritos olvidados. La niña, cada vez más segura de sus pasos, se aventuraba entre los pasillos con un leve destello de curiosidad en los ojos. Clara, mientras tanto, recorría con la mirada los lomos polvorientos de los libros, dejando que sus dedos eligieran uno al azar para leer en voz baja, junto a la chimenea apagada. Pero entonces, al mover una caja de cartón descolorido con recortes escolares y mapas escolares desactualizados, algo más delgado y atado con un listón azul cayó al suelo. Era una carta. El sobre, amarillento por el tiempo, tenía bordes deshilachados e iba dirigido al propio sheik.
La caligrafía era redonda, firme, femenina. Clara la sostuvo con ambas manos, sin atreverse a abrirla. Sintió el peso del papel, no en gramos, sino en memorias, en historia, en silencio, y comprendió, sin necesidad de leer una sola línea, que esa carta nunca había sido entregada. No por olvido, sino por dolor, por temor, por promesas rotas o por palabras que no alcanzaron a salir antes de que la muerte cerrara la puerta. En vez de curiosear, la colocó con cuidado dentro de uno de los libros menos llamativos del estante. No la escondió. Solo la guardó en un sitio donde no doliera tanto verla. Lo que Clara no sabía era que alguien la había visto. Desde el umbral de piedra tallada, el sheik había llegado sin anunciarse. Estaba ahí, inmóvil, como si el tiempo lo hubiera congelado. Observó cada uno de sus movimientos, desde el instante en que recogió la carta hasta la forma en que la acomodó entre las páginas. No dijo nada. No se movió. Pero hubo en su rostro una grieta, pequeña, invisible para muchos, pero profunda, como si esa carta fuera una herida vieja que aún palpitaba. Esa noche, el comedor del ala principal permaneció vacío. El sheik no bajó. Clara cenó en su habitación, como de costumbre, sin mencionar lo ocurrido a nadie. Pero al día siguiente, encontró sobre su escritorio un marcador de libros de cuero con una inscripción en árabe. Las palabras que no se dicen, se quedan a vivir dentro. No traía firma. No traía explicación. Pero Clara entendió que había sido vista, y que, de algún modo, el sheik había agradecido su gesto. La mañana era clara y el cielo, de un azul sereno, sin una sola nube. El jardín que antes parecía ruina, ahora comenzaba a tener vida propia. Pequeñas flores silvestres asomaban entre las piedras, las fuentes ya no estaban secas, y los caminos tenían sombra gracias a los nuevos brotes de jazmín y parra. Clara llevaba días preparando una actividad especial. Había conseguido una caja de acuarelas, pinceles suaves y un cuaderno de papel grueso, para que Laila pudiera expresarse sin la presión de las palabras. La niña, como siempre, no respondió al principio, pero cuando vio el color extendiéndose sobre la hoja en forma de cielo, de luna, de alas, algo en sus ojos se movió. Clara no dibujaba bien, tampoco pretendía enseñar técnica. Solo dejaba que los colores hablaran por ella. Pintaba formas abstractas, figuras que no tenían lógica, pero sí emoción. Laila observaba, luego tomó un pincel y con torpeza dibujó un círculo imperfecto, después, otro, luego líneas. No eran figuras claras, pero eran suyas. Y por primera vez, sin que nadie se lo pidiera, sin aviso previo, soltó una risa. Baja, como un jadeo, cortita, como un relámpago, pero real. Clara la miró sorprendida, conteniendo la emoción para no asustarla. Laila, sin dejar de pintar, soltó otra pequeña risa. Era tenue, pero suficiente para llenar el aire de algo completamente nuevo. Desde una ventana semicerrada, el sheik vio la escena. El pincel en la mano de su hija, las manchas de pintura en su túnica, la forma en que Clara la miraba sin invadir. Y esa risa que hacía años no escuchaba. No era escandalosa, no era larga, pero rompía el silencio más duro que él había conocido. Bajó lentamente las escaleras. No entró al jardín. Solo se detuvo junto al marco de la puerta. Cerró los ojos por un momento. Sintió una punzada en el pecho. No de dolor, sino de algo parecido al asombro. Como si dentro de su alma árida hubiera comenzado a germinar algo que creía muerto. Más tarde, cuando el sol comenzaba a bajar, Clara lavó los pinceles junto a la fuente y vio, por primera vez, a Laila caminar sin miedo entre las flores. La niña tocaba las hojas, hablaba en voz baja con un gato que había aparecido del desierto y tarareaba una melodía inventada. No era una canción, era algo más primitivo, más puro.
Clara comprendió que no solo estaba recuperando a una alumna, estaba presenciando el renacer de una infancia. El sheik no apareció, pero esa noche, en la mesa del jardín, alguien había dejado 2 frascos de pintura nueva y un papel doblado con una sola frase escrita a mano. Tu silencio hoy hizo más que todas mis palabras. La tarde estaba envuelta en una brisa cálida que cruzaba los corredores con suavidad, levantando ligeras nubes de polvo perfumado por las flores recién brotadas. Clara y Laila pasaban más tiempo en el jardín que en cualquier otro lugar del palacio. Era como si ese espacio verde se hubiera convertido en una extensión de ambas, un terreno donde las palabras no eran necesarias, y donde cada gesto, por pequeño que fuera, sembraba una raíz invisible. Aquella tarde en particular, Clara preparaba una lección sencilla sobre figuras geométricas con piezas de madera que había tallado ella misma. No esperaba nada fuera de lo común, pero los niños, a veces, eligen momentos impredecibles para cambiarlo todo. Laila llegó corriendo, no caminando como antes, sino corriendo. Sostenía algo en las manos, envuelto en papel viejo, arrugado pero cuidadosamente doblado. Tenía el rostro encendido, y aunque no articuló ninguna palabra, sus ojos brillaban con esa emoción callada que no necesita traducción. Clara dejó las figuras a un lado. Laila extendió el pequeño paquete y lo depositó en sus manos. Al abrirlo, Clara encontró un dibujo infantil. 3 figuras tomadas de la mano. Una era una niña de trenzas, otra, una mujer con una falda larga, y la última, alta, con lo que claramente era una túnica y un turbante. Encima de las cabezas, un sol grande y amarillo. Abajo, en letras torcidas pero legibles, decía, mi casa. Clara no supo qué decir. Solo acarició la cabeza de la niña con ternura y sostuvo el dibujo contra el pecho por un instante. A lo lejos, entre las columnas del patio, el sheik lo había visto todo. Estaba de pie, inmóvil, con las manos cruzadas a la espalda. No hizo ningún gesto, pero cuando Laila levantó la vista y lo miró, él bajó ligeramente la cabeza. No era una reverencia, era un reconocimiento, un consentimiento, un acto simple pero profundo. Después, se dio la vuelta y desapareció por los pasillos como si nada. Pero Clara sabía que no era nada. Sabía que, aunque el dibujo había sido un regalo para ella, el gesto era un mensaje para él. Esa noche, Clara enmarcó el dibujo y lo colocó en su escritorio. Lo miró largo rato antes de dormirse. En el silencio de su cuarto, entre sábanas limpias y la luz tenue de una lámpara antigua, pensó que nunca había recibido un regalo tan sencillo y tan inmenso. No era papel, era pertenencia, era confianza, era una declaración sin palabras de una niña que, poco a poco, se estaba permitiendo ser feliz. Y aunque no podía decirlo en voz alta, Clara también comenzaba a sentir que ese lugar, con todo su misterio y su dolor acumulado, ya no era solo una estación de paso. Tal vez, sin buscarlo, estaba echando raíces. Esa mañana, el aire del desierto llegaba cargado de promesas. La primavera se sentía más cercana que nunca, y el palacio, con sus muros cálidos y ventanas abiertas, parecía respirar con otro ritmo. Clara había decidido dedicar el día a una actividad tranquila. Preparó una pequeña bandeja con libros de poesía árabe traducida, papel nuevo, 2 lápices afilados y una tetera de cerámica con infusión de jazmín. El aroma era suave, casi dulce, como la memoria de algo feliz. Laila, aún silenciosa pero más abierta, se sentó a su lado sin necesidad de que se lo pidieran. Ya no era la misma niña de semanas atrás. Se acercaba con confianza, tocaba las flores, señalaba los dibujos, y ahora incluso se acomodaba junto a Clara como si ese fuera su lugar natural. Ambas compartían el té sin apuro, copiando palabras sueltas del libro y decorándolas con dibujos. Clara le explicaba que algunas palabras como paz, alma o luz eran más que sonidos, eran cosas que uno podía sembrar dentro del pecho.
Laila escuchaba con los ojos bien abiertos, como quien recoge con cuidado cada semilla. Fue entonces, sin previo aviso, que una sombra se proyectó sobre la mesa. El sheik se había acercado. No era su costumbre interrumpir, pero algo lo había impulsado. Clara levantó la mirada con serenidad, y antes de que él dijera algo, sin pensarlo mucho, le ofreció una taza de té. Hubo un segundo de silencio absoluto. El tipo de silencio que pesa más que 100 palabras. Malik aceptó la taza. Se sentó frente a ellas, no como autoridad, sino como un hombre cansado de sus propias distancias. Sostuvo la taza con ambas manos, y luego, sin mirar directamente a Clara, dijo en voz baja: «Hace años que no pruebo este sabor». Ella no respondió. Solo sirvió un poco más. Laila, con naturalidad, colocó frente a él un dibujo reciente, una flor en forma de estrella. No explicó qué significaba, pero Malik la observó con una intensidad suave, casi nostálgica. Durante ese breve momento, no hubo planes, ni títulos, ni muros. Solo 3 personas compartiendo algo tibio bajo la sombra de una parra, entre papeles manchados de tinta y aire perfumado. Cuando terminó el té, Malik dejó la taza en la bandeja, se puso de pie y se retiró sin prisa. Pero justo antes de cruzar el arco, giró ligeramente el rostro y murmuró, sin mirar a nadie: «Gracias». No era una cortesía, era otra cosa. Clara lo supo de inmediato. Y aunque no hubo más palabras, el jardín entero pareció inclinarse hacia ellos, como si entendiera que algo esencial acababa de cambiar. El ala norte del palacio estaba casi siempre cerrada. Las cortinas pesadas mantenían la luz afuera, y los pasillos, revestidos de tapices antiguos, guardaban un silencio más denso, más cargado. No era un lugar prohibido, pero tampoco invitaba a ser explorado. Una tarde, después de una clase breve sobre los nombres de las constelaciones, Laila tomó la mano de Clara y la condujo por un pasillo que la maestra aún no conocía. No dijo nada, solo caminaba con la certeza de quien guarda un secreto. Al final del corredor, una puerta de madera oscura se entreabrió con un crujido largo, como si protestara por ser molestada después de tanto tiempo. Dentro, el aire olía a incienso seco y muebles antiguos. Había estanterías con libros forrados en cuero, una lámpara apagada sobre un escritorio cubierto de polvo, y en la pared más amplia, un gran retrato cubierto por una tela bordada en hilo dorado. Clara se detuvo frente a él. No necesitaba preguntar de quién se trataba. Laila tampoco lo dijo, pero ambas sabían. Clara no tocó la tela, solo la observó con respeto. Había algo en ese espacio que no era tristeza, sino ausencia. Un vacío aún ocupado, como si la mujer en ese retrato siguiera presente de una forma que nadie se atrevía a nombrar. Laila caminó hacia un rincón donde había una caja de madera con papeles viejos. Sacó un cuaderno y lo colocó en las manos de Clara. Estaba lleno de dibujos hechos por la niña en sus primeros días en el palacio. Cielos oscuros, casas sin ventanas, figuras pequeñas bajo tormentas. Clara pasó las páginas en silencio. Cada trazo era una confesión, cada color ausente, una herida. En la última hoja, sin embargo, había algo distinto. Un árbol sin hojas, pero firme. De su tronco nacía una línea delgada que ascendía como si buscara el cielo. No había escrito nada, pero la intención estaba ahí. ¿Te está gustando la historia? Déjanos tu like y comparte tus impresiones en los comentarios. Más tarde, ya en su habitación, Clara sacó una hoja nueva de papel y comenzó a dibujar algo distinto con Laila. No copió el retrato cubierto. En su lugar, bosquejó con la niña una escena simple. Un jardín, 3 figuras sentadas bajo un árbol y una ventana abierta detrás de ellas. Era un dibujo torpe, lleno de errores, pero con una verdad que no se podía negar. Esa noche, lo colocaron en la sala de estudio. No reemplazaron nada,
No rompieron con el pasado, solo ofrecieron una imagen nueva, distinta, donde el presente también merecía un lugar en la pared. El sheik vio el dibujo al día siguiente. No preguntó nada. Solo lo miró largo rato. Después, entró al ala norte. No dijo si quitó la tela. No dijo si lloró. Pero al caer la noche, Clara encontró en la biblioteca una flor blanca, fresca, colocada frente al retrato cubierto. No traía tarjeta, solo perfume. Y una promesa muda de que algo, dentro de él, comenzaba a soltar su peso. El cielo, que durante semanas había brillado sin interrupciones, se cubrió repentinamente con nubes densas que llegaron desde el horizonte como una advertencia muda. El viento empezó a colarse entre las rendijas con un silbido inquietante, y las palmeras del jardín se inclinaban como si quisieran protegerse del peso del aire. No era común que lloviera en esa época, pero esa noche, el desierto decidió hablar con truenos y relámpagos. Desde la biblioteca hasta los patios, el palacio entero parecía contener el aliento. Clara, que ya había terminado las lecciones del día, decidió quedarse leyendo un rato más en su habitación. Sin embargo, algo en el ambiente no la dejaba concentrarse. Una especie de presentimiento, o tal vez una memoria que no era suya, pero que se arrastraba por los muros. Laila se había mostrado más callada de lo habitual durante la tarde. No quiso dibujar, ni escribir, ni probar bocado. Solo se sentó junto a la ventana de la sala de estudio, mirando el cielo que se oscurecía, como si recordara algo que aún no sabía nombrar. Cuando la tormenta estalló por completo, con el primer trueno rompiendo el silencio con fuerza, Clara sintió pasos descalzos en el pasillo. Abrió la puerta con cuidado y ahí estaba Laila, de pie, con el cabello un poco alborotado y los ojos grandes, brillosos, sosteniendo su cojín favorito contra el pecho. No dijo una sola palabra. Solo la miró. Clara no preguntó. Tomó su mano con suavidad y la condujo hasta la cama. Le acomodó una manta delgada y la abrazó con esa calma que solo se da cuando el corazón reconoce que es necesario ser nido. Laila se acurrucó sin miedo. Afuera, la lluvia golpeaba con ritmo constante los cristales, pero dentro de ese cuarto, el tiempo se hizo espeso y cálido, como si el mundo exterior no tuviera permiso de entrar. Malik, por su parte, caminaba en silencio por el corredor que conectaba su despacho con el ala familiar. No sabía bien qué buscaba, tal vez un recuerdo, tal vez una señal, o quizás solo paz. Al pasar por la puerta entreabierta del cuarto de Clara, se detuvo sin intención. Vióse a través del resplandor fugaz de un relámpago. Las dos siluetas dormidas, la niña envuelta en la manta, y la maestra con una mano sobre su espalda, como si velara un sueño sagrado. No entró, no interrumpió, pero algo en su rostro cambió. No por la tormenta, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, su hija dormía tranquila, y no era por él. La calma del palacio, construida día tras día con silencios compartidos, miradas tibias y gestos pequeños, comenzó a resquebrajarse de forma invisible. Todo inició con una carta, un sobre sellado con lacre rojo, entregado por un emisario extranjero al portón principal, con destino directo al sheik. Nadie lo comentó abiertamente, pero los rumores se esparcieron como viento entre corredores. La carta no venía sola. Estaba acompañada de un documento oficial, un reclamo legal por la custodia de Laila, firmado por un pariente lejano de la difunta esposa de Malik, un hombre que, hasta ese momento, nadie había mencionado. Un hombre con poder, con apellido y con ambición. Malik no mostró reacción. Leyó la carta en su estudio, de pie, con el ceño levemente fruncido. Luego la volvió a colocar en el sobre, con una lentitud que solo él entendía. No rompió nada. No gritó. Solo se quedó mirando el horizonte a través del ventanal por largos minutos. Sabía lo que eso significaba. No era solo una disputa por una niña. Era una amenaza al frágil equilibrio que había construido, al vínculo que recién empezaba a respirar. Y lo peor,
Era una herida directa a lo único que aún le daba sentido. Clara percibió el cambio antes de que alguien se lo dijera. Malik comenzó a ausentarse. Las visitas al jardín cesaron. Las tazas de té quedaron sin llenar. Volvió el silencio, pero no el que reconforta, sino el que presagia tormentas. Laila también cambió. No lloraba, pero sus dibujos perdieron color. Las flores se volvieron grises, los rostros borrosos. La niña no entendía de tribunales, pero entendía de ausencias. Y la de él comenzaba a dolerle como una pérdida. Una mañana, al ir a buscar libros de caligrafía, Clara encontró un sobre debajo de su puerta. No traía remitente. Al abrirlo, leyó apenas una línea, escrita con la letra firme de Malik. Nada está decidido, pero prepárate. No había explicaciones, no había firma. Solo esa advertencia disfrazada de aviso. Clara lo comprendió de inmediato. No era un adiós, pero era una grieta. Y si no hacían algo, pronto esa grieta se convertiría en abismo. Esa noche, mientras la niña dormía abrazada a su cuaderno, Clara salió al jardín sola. Se sentó en la banca donde solían leer juntas y respiró hondo. El jazmín florecía, como si ignorara la amenaza que se cernía, pero ella no podía ignorarla, porque ya no era solo una maestra, ya no era solo una empleada. En ese instante, lo entendió con una certeza absoluta. Laila era también suya, no por papel ni por sangre, sino por todo lo que habían sembrado juntas, y lo que estaba dispuesta a proteger, aunque el mundo dijera que no tenía derecho. La noticia, como el humo, se filtró por las rendijas del poder. En los pasillos del Consejo Real comenzaron a circular rumores sobre una posible audiencia para revisar la validez de la adopción de Laila. No por falta de amor, decían, sino por protocolo dinástico. Algunos miembros más inclinados a los intereses políticos que al bienestar de una niña, consideraban que su futuro debía ser reconsiderado en favor de un linaje más puro, más conveniente. La palabra adopción, en ciertos círculos, era todavía motivo de disputa. Y el hecho de que la madre biológica hubiera pertenecido a una familia con enemigos declarados del Consejo solo empeoraba las cosas. Malik se presentó ante ellos, no con súplicas, sino con firmeza, pero se notaba distinto, más cerrado, más frío. Había en él un miedo disfrazado de compostura. Cuando habló, sus palabras fueron precisas. Esa niña lleva mi nombre, y más que eso, lleva mi alma. Pero los rostros frente a él se mantuvieron inmóviles. Algunos asintieron con falsa cortesía, otros evitaron su mirada, y uno, el más influyente, susurró después de la reunión una advertencia que no estaba en los papeles. La sangre siempre pesa más que la voluntad. Malik no respondió. Solo apretó el puño dentro de la manga de su túnica y salió sin mirar atrás. Mientras tanto, en el palacio, Clara notaba que el aire había cambiado. La servidumbre murmuraba, los guardias parecían tensos y ciertos sectores antes accesibles ahora estaban bajo llave. Laila preguntaba poco, pero observaba mucho. Dibujaba más de noche que de día, y en sus dibujos comenzaban a aparecer figuras oscuras, puertas cerradas, ojos sin rostro. Clara intentaba mantener la rutina. Leía en voz alta, regaban el jardín, preparaban té. Pero el silencio del sheik pesaba. Ya no cruzaban palabras como antes, no porque hubiera enojo, sino porque entre ellos comenzaba a instalarse un abismo que ninguno sabía cómo nombrar. Una tarde, mientras Clara acomodaba los libros en la sala de estudio, escuchó por accidente una conversación entre dos ministros que visitaban el palacio. Dicen que la decisión está casi tomada. Él tendrá que ceder, aunque no lo admita. La frase cayó como piedra en su estómago, no por el contenido, sino por la certeza de que Malik estaba luchando solo. Esa noche, cuando lo vio de lejos cruzar el jardín rumbo a la biblioteca, pensó en llamarlo. Pero no lo hizo, porque entendía. A veces, el silencio no es distancia,
Es defensa, y otras veces, es rendición anticipada. La noche cayó antes de lo previsto, como si el cielo presintiera que algo importante estaba por romperse. El viento soplaba con un tono seco, arrastrando las últimas flores del jardín hacia los rincones más callados del palacio. Adentro, las lámparas proyectaban sombras largas en los pasillos, y el silencio no era de calma, era de espera. Clara doblaba su ropa con cuidado, sin mirar directamente la maleta abierta sobre la cama. Sus manos eran firmes, pero los ojos le ardían como si algo detrás de ellos no quisiera dejarla ver con claridad. No lo hacía por miedo, tampoco por orgullo. Era una decisión nacida del amor, de ese amor silencioso que elige irse cuando quedarse puede causar daño. No había dicho nada a Laila. Durante el desayuno había fingido normalidad, preguntando por los nombres de las flores. En clase, dejó que la niña dibujara sin correcciones. Pero evitó tocarla, evitar mirarla demasiado tiempo, porque sabía que si cruzaban la mirada, no tendría fuerzas para partir. Había escrito una carta, corta, sincera, sin dramatismo, explicando que se iba para protegerlas a las dos, que a veces el amor no se demuestra con promesas, sino con renuncias. La dejó doblada, en el interior del cuaderno de lectura favorito de Laila. Malik, aunque no estaba presente, lo sabía. Su silencio fue absoluto, como un muro. No hubo notas, ni llamados, ni reclamos. Pero esa tarde, una de las doncellas le entregó a Clara un pequeño pañuelo blanco, bordado con hilo dorado, y una ramita de lavanda seca en el centro. No traía mensaje, no tenía firma. Pero Clara entendió. Era su forma de decir, te veo. Y aunque no te detenga, lo siento. Cuando cayó la noche y el palacio se cubrió de sombras, Clara respiró profundo. Estaba por cerrar la maleta cuando escuchó pasos ligeros acercarse. La puerta se abrió con lentitud. Era Laila, sin cojín, sin cuaderno, solo ella, con una manta arrastrando por el suelo y los ojos muy abiertos, llenos de algo que ya no era silencio. Era miedo. No preguntó, no gritó, solo se acercó. La abrazó con fuerza desde la cintura y susurró, con una voz temblorosa que partió a Clara en dos. Si te vas, ¿quién me va a volver a mirar como tú? Y entonces, toda decisión se volvió ruido lejano, porque había vínculos que no se explicaban con lógica ni se rompían con permiso. Solo podían sostenerse, aunque temblaran. El día amaneció sin colores. El cielo estaba cubierto de un gris apagado que no prometía tormenta, pero tampoco luz. El aire era denso, como si contuviera palabras no dichas. Desde muy temprano, el palacio se preparaba con un movimiento inusual. Carros oficiales cruzaban el portón principal, hombres con túnicas formales caminaban por los pasillos sin detenerse, y los sirvientes susurraban con más frecuencia que de costumbre. Ese era el día en que el Consejo Real decidiría si Laila debía quedarse o ser entregada, no a una familia, a un linaje, a una figura política que apenas la conocía, pero que cargaba consigo una herencia que, según algunos, debía restaurarse. Clara no fue convocada oficialmente, pero supo desde el principio que no podía quedarse al margen. Vestía sencillo, sin adornos, pero con la espalda recta y el rostro sereno. Acompañó a Laila en silencio hasta el umbral del gran salón donde tendría lugar la audiencia. Malik ya estaba adentro. Solo, sin asesores, sin aliados visibles, rodeado de hombres de mirada afilada y palabras cargadas de autoridad. Laila no preguntó nada. Solo apretó con fuerza la mano de Clara antes de soltarla. La niña caminó hasta su asiento con una firmeza que nadie esperaba. No por entenderlo todo, sino por sentir que, aun con miedo, no estaba sola. Las preguntas comenzaron. Frías, técnicas. ¿Quién era el pariente reclamante? ¿Cuál era su relación legal? ¿Por qué Malik había omitido ciertas formalidades?
¿Qué garantías tenía el reino de que la niña sería educada según las tradiciones antiguas? El sheik respondió sin titubear, pero sus ojos tenían una sombra que solo Clara reconocía. A pesar de su seguridad, había en él un miedo real de perderla. De perderlas. Cuando llegó el momento en que la defensa personal fue permitida, hubo un breve silencio, y entonces, sin ser llamada, Clara dio un paso al frente. Los murmullos fueron inmediatos. Algunos ministros protestaron. Pero el juez principal, un hombre mayor con rostro severo, levantó la mano. «Hable», dijo simplemente. Y Clara habló. No con gritos, no con llanto, con palabras limpias, firmes, dichas desde un lugar que no buscaba aprobación, sino verdad. Explicó que Layla no era un símbolo ni una extensión del poder, que no pertenecía a nadie como un título o una joya heredada, que era una niña que había vuelto a sonreír, a hablar, a confiar, que lo que estaba en juego no era un apellido, sino un corazón. Cuando terminó, hubo un largo silencio. El juez no dijo nada. Malik no volteó a verla, pero Layla, desde su asiento, le dirigió una sonrisa apenas visible, como una flor abriéndose bajo la lluvia. Y en ese gesto, tan simple, tan hondo, quedó claro que, más allá del veredicto legal, algo ya había sido ganado. El juicio se había suspendido para deliberación. Las puertas del gran salón fueron cerradas con lentitud, como si el eco de cada bisagra arrastrara siglos de tradición. Malik salió sin mirar a nadie. No saludó, no agradeció. Solo caminó por el pasillo central como un hombre que carga consigo una historia que no le pertenece del todo. Clara lo vio pasar. No se acercó. Sentía que cualquier palabra en ese momento sería un peso más, y no un alivio. Layla, en cambio, quedó sentada en silencio, con el rostro hacia el suelo, abrazando su cuaderno como si fuera una armadura de papel. Nadie le exigía presencia, pero ella no se movía. Esperaba. Con esa terquedad suave que solo tienen las niñas que ya han perdido más de lo que deberían. Horas después, cuando los jueces regresaron, se permitió un receso para incluir documentos adicionales. Un asistente del tribunal se acercó para recoger cualquier prueba que pudiera contribuir a la evaluación del caso. En ese instante, Layla se levantó. No dijo palabra. Caminó despacio, con pasos pequeños pero firmes, y extendió su cuaderno. Lo sostuvo con ambas manos, como si fuera un acto ceremonial. El hombre lo recibió con desconcierto, pero no lo rechazó. Fue entregado al juez principal, que al principio no entendió su contenido. No había firmas, ni fechas, ni argumentos legales, solo dibujos, pero cada página era una historia, una línea del tiempo emocional. Los primeros trazos eran grises, caóticos, casas vacías, figuras pequeñas rodeadas de sombra. Luego, aparecían flores, manos entrelazadas, tazas de té, una banca bajo un árbol. Y, finalmente, un dibujo en colores vivos. Clara, Layla y Malik sentados en un jardín iluminado por estrellas. Abajo, en letras grandes y temblorosas, una sola frase: «Ella es mi casa». El juez no habló, pero sus dedos temblaron ligeramente al cerrar el cuaderno. Lo colocó a un lado con un cuidado que no había mostrado antes con ningún documento. El salón entero pareció guardar la respiración. El pariente reclamante miró la escena con el ceño fruncido, pero no dijo nada. Sabía que, a partir de ese momento, cualquier argumento sería pequeño frente a ese gesto. Porque ningún tratado, ningún linaje, ningún apellido tenía el peso de esa declaración pura, hecha con crayones sobre papel gastado. En ese instante, más que un expediente, lo que se había entregado era la verdad. El sol comenzaba a bajar sobre las cúpulas del palacio, cuando los jueces pidieron la presencia del reclamante para una audiencia final. El gran salón se había vaciado en parte, pero el silencio que permanecía era espeso, casi reverencial. Los pasos del hombre que exigía la custodia de Layla resonaron firmes, seguros, como quien ya se sentía vencedor.
Llevaba una túnica de lino oscuro, adornada con brocados antiguos, y 2 asistentes caminaban detrás de él, cargando carpetas pesadas con sellos oficiales. No saludó, no miró a Malik, tampoco a Clara, ni siquiera a Layla. Sus ojos iban clavados al estrado, como si todo lo demás fuera decorado innecesario. Pero el juicio no era ya un trámite político. Algo había cambiado. El cuaderno de la niña había tocado fibras que los argumentos legales no podían alcanzar. Y justo en ese nuevo terreno de sensibilidad, una grieta se abrió bajo los pies del reclamante. Un asistente del tribunal, joven, nervioso, pero decidido, pidió la palabra. Llevaba consigo una carpeta distinta. En su interior, documentos filtrados de manera anónima, correos, registros y acuerdos financieros entre el demandante y un consorcio extranjero interesado en explotar tierras cercanas al oasis. La adopción de Layla era solo un eslabón en una cadena de ambiciones silenciosas. El juez principal, de rostro pétreo, tomó los documentos con manos firmes. Los revisó uno por uno sin apuro. Luego alzó la vista. Nadie se movió, y sin levantar la voz, pronunció una frase que cayó como piedra en el centro de la sala. El futuro de una niña no se negocia en una mesa de intereses. No hubo objeciones, no hubo apelaciones, solo el sonido de una dignidad restaurada. Malik no reaccionó con júbilo. Cerró los ojos un instante y respiró hondo. Clara sintió, a la distancia, que algo en su espalda finalmente se había soltado. Layla, desde su asiento, tomó la mano de su maestra sin decir nada. El juicio había terminado, pero lo que realmente importaba, el lazo tejido entre ellos, se había salvado mucho antes, en los silencios compartidos, en los dibujos con crayones, en las tardes de jardín bajo un sol que ahora volvía a brillar. La noche que siguió al fallo no fue de celebración, fue de silencio. Un silencio distinto al de los días anteriores, más liviano, como si el aire finalmente pudiera moverse sin miedo a romper algo. Las luces del palacio permanecieron encendidas hasta tarde, pero no hubo banquetes ni brindis. Layla dormía profundamente, abrazada a su cuaderno de colores, y Clara, sentada en el borde de la fuente del jardín, observaba el reflejo de la luna en el agua quieta. No pensaba en el juicio. Pensaba en todo lo que no se había dicho, en los silencios que también necesitaban ser escuchados. Malik apareció sin anunciarse. Caminó por los senderos con paso lento, sin la rigidez de siempre. Llevaba puesta una túnica blanca, sencilla, como si por una vez no quisiera cargar con símbolos. Se sentó junto a Clara sin mirarla directamente. No habló al principio. Solo miró el cielo como quien busca respuestas que no están en la tierra. Después de un largo rato, con la voz apenas audible, dijo: «La primera vez que la vi sonreír fue contigo». Clara no respondió. No era necesario. «Pensé que lo había perdido todo», continuó él. «Mi esposa, mi confianza, mi capacidad de sentir. Pero ahora sé que uno no pierde lo que ama de verdad. Solo lo guarda mal». Hubo un silencio profundo. Luego, con un tono casi de confesión, agregó: «Gracias por quedarte, aunque yo no te lo pedí. Me quedé porque ella me enseñó cómo», respondió Clara por fin, mirando el agua. La conversación no fue larga. No necesitó serlo. Fue honesta. Fue humana. 2 adultos que, desde heridas distintas, se habían encontrado en el punto exacto donde el dolor deja de ser muro y se vuelve puente. Al levantarse, Malik le ofreció la mano. No como un gesto galante, sino como una señal de paz, de posibilidad. Clara la aceptó. Y mientras caminaban de regreso por el sendero de piedras, las luces del jardín parecían más cálidas, no porque hubieran cambiado las lámparas, sino porque algo dentro de ellos, esa noche, había aprendido a encenderse de nuevo. El amanecer llegó con una luz suave, dorada, que atravesaba los vitrales como si el cielo también quisiera descansar. No hubo campanas, ni protocolos, ni reuniones. Por primera vez en mucho tiempo,
El palacio no tenía horario. Las puertas del jardín permanecían abiertas. El comedor no estaba dispuesto para invitados, y los pasillos, por fin, no llevaban prisa. Era un día sin urgencias, un día sin deberes, un regalo silencioso que nadie pidió, pero que todos necesitaban. Clara despertó sin sobresaltos, caminó descalza por el cuarto, dejando que el piso frío le recordara que estaba presente. Al salir al corredor, encontró una bandeja con frutas frescas, pan de dátiles y una nota escrita a mano. Hoy no hay lecciones, hoy solo hay vida. No había firma, pero reconoció la letra de Malik. Sonrió sin darse cuenta. Poco después, Laila corrió hasta ella con un vestido de lino claro y el cabello suelto. La niña no hablaba mucho aún, pero ese día hablaba con el cuerpo. Saltaba, giraba, tomaba la mano de Clara como si fuera su extensión natural. Juntas fueron al jardín, donde la fuente brillaba como un espejo líquido. Leyeron cuentos, pero sin voz. Los leyeron con gestos, con risas, con dibujos improvisados sobre hojas caídas. Prepararon té con pétalos de rosa y cáscaras de naranja, y lo sirvieron en las tazas viejas que alguna vez estuvieron guardadas por respeto a la ausencia. Malik se les unió sin aviso. Vestía sencillo otra vez, no como un sheik, como un hombre que quiere estar, no gobernar. No hubo planes. Solo momentos. Malik cargó a Laila sobre los hombros. Clara tejió con ella una corona de flores. Se sentaron los tres bajo la sombra del limonero que habían recuperado meses atrás, y ahí, sin que nadie lo propusiera, comenzaron a compartir anécdotas que nunca habían sido contadas, historias pequeñas, íntimas, de antes, de ahora. Rieron, se miraron sin miedo. No era una celebración, era algo más sereno, más profundo. Era la paz que llega cuando el dolor ya no necesita hablar tan alto. Cuando el sol comenzó a caer, nadie sintió que el día se hubiera ido. Porque en realidad, algo de ese día, ese sin obligaciones, sin juicios ni despedidas, se había quedado dentro de ellos. Como una raíz nueva, creciendo silenciosamente. Tal vez no sabían qué nombre darle a eso que compartían, pero sabían que no querían perderlo. Era temprano, pero no demasiado. El jardín respiraba una calma tan honda que incluso los pájaros parecían haber bajado el tono de sus cantos. Clara se encontraba en la biblioteca, acomodando libros que nadie había tocado en años. Era un gesto simple, sin apuro, como si al ordenar palabras ajenas también ordenara las suyas. Laila dormía todavía, agotada por la alegría del día anterior, con las mejillas aún teñidas del sol que habían compartido. Malik apareció en silencio, como era su costumbre. No la interrumpió. Solo la observó por unos instantes, con esa mirada suya que ya no era distante, sino contenida, como si le hablara desde dentro sin necesidad de voz. Cuando Clara giró y lo vio ahí, algo cambió en el aire. No hubo protocolo, no hubo pausa. Malik se acercó y, con una serenidad absoluta, colocó sobre la mesa una pequeña caja de madera oscura. Clara no la abrió. Solo lo miró. No es una obligación, dijo él, apenas susurrando. Es una pregunta. Ella entendió. Lo supo antes de abrir la tapa, antes de ver el anillo sencillo que brillaba como la luz filtrada por la parra. No era una joya ostentosa. Era algo íntimo, deliberado, un símbolo, no del poder, sino del vínculo que habían construido, del respeto que se tenían, de todo lo que no fue dicho pero fue vivido. Esa tarde, sentados en el jardín, hablaron los tres. Laila, con palabras breves pero claras, preguntó si eso significaba que ahora sí serían una familia de verdad. Clara sonrió. Malik también. No dieron promesas eternas, ni discursos de cuentos de hadas. Solo le dijeron que el amor no siempre empieza con fuegos artificiales. A veces empieza con paciencia, con raíces, con decisiones que se toman en silencio pero se sostienen con actos diarios. Laila, con la naturalidad de quien ya ha sufrido más de lo que debería, no lloró,
Solo se levantó, los abrazó a ambos al mismo tiempo y dijo: «Entonces, ¿puedo pintar otro dibujo, pero con los tres?». Y en esa pregunta inocente, Clara y Malik encontraron su respuesta. La ceremonia no tuvo testigos oficiales, ni cortejos, ni alfombras. No hubo músicos, ni fuegos, ni listas de invitados. Solo 3 sillas bajo la sombra de un limonero y un cielo que bendecía con silencio. Clara vestía blanco, pero no era un vestido de gala. Era sencillo, de tela suave, como los días que habían vivido. Malik llevaba una túnica sin bordados, y sus ojos no estaban llenos de autoridad, sino de ternura contenida. Laila corría descalza entre los senderos de piedra, con una corona de flores enredada entre el cabello y los dedos manchados de tinta por un dibujo que aún no terminaba. La escena era imperfecta, por eso era perfecta. En el centro del jardín, donde antes solo había tierra seca, ahora había un hoyo cavado con manos pequeñas. Malik sostenía el brote de un árbol nuevo, un olivo joven, mientras Clara acomodaba la tierra húmeda a su alrededor. Laila fue la encargada de regarlo por primera vez. Con un pequeño cuenco de cerámica, vertió el agua como si estuviera pronunciando una bendición. Nadie habló. No hacía falta. La vida ya estaba hablando por ellos. Después, se sentaron los 3 en la banca donde todo había comenzado. Clara sacó de su bolso un cuaderno nuevo y lo puso sobre las piernas de Laila. No tenía dibujos aún, solo una frase escrita en la primera página. Aquí empieza nuestra historia. La niña lo miró en silencio, luego levantó la vista y sonrió. Una sonrisa distinta, no por ser más amplia, sino por ser más libre. El sol caía lento, derramando luz dorada sobre el jardín como una bendición suave. Desde el balcón más alto del palacio, algunas figuras los observaban en silencio. No por juicio, por respeto, porque, a veces, el amor verdadero no se impone. Se construye día a día, mirada a mirada, gesto a gesto. Y ahí estaban, los 3, como un testimonio vivo de que las segundas oportunidades no solo existen, florecen, y mientras el viento movía las hojas recién nacidas del olivo, Clara pensó que nunca había sentido tanta paz. No porque todo fuera perfecto, sino porque, al fin, todo era verdadero. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10,000 suscriptores.